de 5 millas por hora. Sí, Por a 5 segundo. millas por hora por segundo. Esta. Ahí no supe qué, o sea, qué hacer ahí, pero Y lo aquí, que... bueno, ese era el pedacito que sí pensé, pero se los traté de poner aquí un poquito más. Dice, disminuye su velocidad 5 millas por hora cada segundo. Entonces aquí la idea es de que cuando hacen las operaciones, ustedes pueden cancelar millas por hora con millas por hora y luego ya el segundos es el que les va a quedar aparte, ¿no? Entonces dice, y este pedacito de aquí, pues nada más es la idea de que lo convierten. O sea, cuando están haciendo esta operación de acá, tienen millas por hora y luego lo van a dividir entre una distancia. Entonces las millas con las horas, digo, con la distancia lo van a eliminar. Y entonces ahora les van a quedar las horas al cuadrado. Entonces lo único que tienen que hacer es la conversión de horas a segundos para que les queden en las mismas unidades. Pero ese pedacito ahí a Sí, lo mejor sí, a lo mejor fue confuso. Déjame, güey, se me hace que a lo mejor le voy a tener que cambiar el dato para que coincida en que sea simplemente horas al cuadrado, ¿no? Para que no tengan, sí, no, yo no lo sé. que tuve que, bueno, yo lo que hice, creo que también me la saqué un poquito mal. Yo lo que hice fue decir que la aceleración de B es menos 5 millas por hora. Sí. Pusiste la velocidad diferente, sí, 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 te entiendo. Sí, a lo mejor este sí estaba un poquito más confuso, ahora sí me estoy dando cuenta de que, bueno, este pedacito de aquí no era mi intención y traté de ponerles aquí para que lo pudieran checar, ¿no? Pero a lo mejor hubiera sido más fácil directamente hacerles la conversión. Lo que pasa es de que convertir esto a las unidades de millas por hora al cuadrado, pues voy a poner aquí un número medio chistosito, ¿no? Que a lo mejor se les hace raro, pero no importa, también lo podríamos cambiar el número, ¿no? Pero la idea es de que esto de aquí, pues es simplemente que tienen que hacer una conversión aquí de segundos, ¿no? Porque acá cuando tienen millas por hora para la fórmula, entonces otra vez déjeme, voy a hacer esto un poquito chiquito, pero de esta la fórmula les debe de quedar, me voy a poner esto así, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, ups, así para acá. Pero les debe de quedar entonces que la fórmula les va a decir, acá está el formulario, entonces les va a decir que la aceleración otra vez igual, ¿no? La aceleración normal que están ustedes buscando, pues ahí no alcanzan a ver, que la aceleración normal que andan buscando debe ser otra vez la velocidad entre lo que viene siendo el radio de curvatura. Entonces aquí el radio de curvatura, aquí sí estoy viendo que bueno, a lo mejor no sabían ustedes hacer esta conversión, ¿verdad? Pero esto está dado en 500 pies. ¿Verdad? Y entonces de pies lo quieren pasar a millas y lo único que necesitan es cuántos pies hay en una milla, ¿no? Entonces, pues es una conversión nada más. Pero esto les va a quedar entonces que va a ser 30 al cuadrado hora y luego les va a quedar aquí millas al cuadrado y luego les va a quedar horas al cuadrado. Sí, entonces ya les queda esta aceleración acá. Ahora, el otro, lo único que tienen que hacer, que les dice que tiene una aceleración y la aceleración como es negativa, pues la podrían marcar como -5, ¿no? Dependiendo de la dirección que la quieran acomodar, pero es ese. Y luego les dice que son 5 millas por hora y luego por segundo. Y entonces aquí lo único que tienen que hacer es de que si acá tienes millas y luego lo quieres convertir estas son horas. Entonces, horas aquí y luego esto está entre segundos. Entonces tú quieres eliminar los segundos, entonces necesitas 3600 segundos por hora Multiplicado por 5. para hacer la conversión. Ya la entendí, profe. Estoy peleándome con el teléfono. Ahí está. Está del otro lado de la. Entonces, para hacer la conversión en horas, ¿no? Y entonces ahora sí ya puedes, bueno, y lo tienes en segundos con los segundos. Entonces los segundos con los segundos se van a eliminar y entonces ahora sí ya te va a quedar por horas al cuadrado. Y esa es la única conversión que tienen que hacer aquí. Ahora acá sí hay una conversión porque acá tienen que convertir de pies, lo tienen que convertir a millas. Y entonces ya esa conversión a lo mejor sí se las era un poquito más cómoda si se las hubiera puesto, ¿verdad? Pero aunque la verdad es de que pues para encontrar la conversión de millas ahora, entonces pues ahí lo están viendo, ¿no? Pero entonces la conversión sería, feet, sí. Entonces ahí tienen la conversión, ¿no? Entonces está muy fea, vamos a ponerla al revés, que haga la conversión. Está, entonces una milla tiene 5280 pies. Ay, eso quedó atravesado. Pero esa conversión, pues es una conversión para pasarlo de pies a millas. Y esa, pues, a lo mejor sí se les pude haber dejado ahí puesto desde una vez que ya estaba en millas, ¿no? Esta distancia de ponérselas en millas, ¿no? Y y darles, y esto, si les dejo la conversión de una vez, ya se los pongo en horas al cuadrado. Lo que pasa es de que esto sí suena medio chistoso. A mí se me hace muy raro cuando me dicen esta distancia, ¿no? A mí me dicen que tengo un frenado de 5 millas por hora al cuadrado, como que no me lo puedo imaginar. Y sí me puedo imaginar fácilmente que cada segundo disminuyo mi velocidad en 5 millas por hora. Entonces, digamos que voy a 60 millas. Entonces, un segundo después ya voy a 55. Al siguiente segundo voy en 50. Al siguiente segundo voy en 45.
en el siguiente segundo voy en 40. Entonces, eso sí se me hace más fácil de imaginar, o eso como que lo puedo entender más fácil que cuando me dicen que tengo un frenado de 5 millas por hora al cuadrado, así como que horas al cuadrado, o sea, no, como que no me lo puedo imaginar. Para Entonces, mí sí es un poquito más fácil porque para poder encontrar, por ejemplo, aceleración es metros sobre segundo cuadrado. Entonces sí, yo al ver al cuadrado entiendo la perspectiva, lo que significa, o sea, que es lo mismo y nada más tengo que convertir a horas y segundos. O sea, yo los veo así como directo, sí, se porque ve más directo, ¿verdad? ajá, y Sí, así a me lo lo mejor aquí enseñaron. sería más fácil ponerles así 5 millas por hora por segundo al cuadrado y luego ponérselos aquí en paréntesis. Aparte de esto, pues aquí por como que poner la conversión de que vendrían siendo, a lo que corresponde es algo así como que 5 entre 3.6, una cosa por el estilo, para que les dé los datos. Y ya te va a decir, pues, horas como que por hora. O sea, te va a hacer una conversión medio chistosita. Pero queda un número aquí medio feíto aquí puesto si lo pongo directamente en minutos, digo, perdón, en millas por hora al cuadrado. Les queda aquí un número como que medio extraño. Y esto, pues, es más fácil, a mí se me hace de percibir, ¿no? O sea, esto de que disminuye esto de la velocidad. Pero sí, si se les hizo confuso, pues, bueno, ¿verdad? Pero los otros dos problemas, esos estaban más sencillos, o sea, no tenían nada de conversiones y el único cuestión era ese de la distancia de los 2 metros, y yo digo, sí, 2 metros de diferencia, y eso otra vez no te lo voy a poner mal si le pusiste los 98 nada más, pues vas a perder tantito, no lo vas a tener perfecto el problema, ¿no? Y entonces, pero ya, o sea, como que, no sé si eso le resuelve un poquito de dudas al respecto, ¿no? ¿Qué más? Ok, pues ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a hacer un poquito de introducción. Y en lo que voy a hacer, porque como que sí se me hace o me da un poquito de flojera un pedacito. Entonces, los voy a hacer referencia a los videos que tenemos en el canal, porque pues es básicamente un pedacito de teoría. Y el pedacito de teoría, pues sí me da un poquito de flojera como que aventarme la explicación yo. Sí se me hace que está interesante, ¿verdad? Pero se me hace que lo que quiero más bien es explicarles el concepto para asegurarme de que les conecta, porque fuera de eso, pues se me hace que como que no lo asimilamos. Ahí voy. Pedacito es el pedacito tardado de estar borrando el pizarrón. Ok. Entonces, la idea es de que ya vamos a pasar a la siguiente unidad. Entonces, la siguiente unidad se refiere a las leyes de movimiento de Newton y las ecuaciones de movimiento. Y entonces, las ecuaciones de movimiento no son más que una ecuación que nos está diciendo cómo se comporta el movimiento con respecto al porqué del movimiento, que está dado por la fuerza igual a la masa por la aceleración. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza a algo, le produzco una aceleración. Entonces, si yo tengo una ecuación que me describe la fuerza, entonces tengo una ecuación que me describe la aceleración. Y entonces, esa ecuación es una ecuación de movimiento. Y luego las primeras que vamos a trabajar en las coordenadas rectangulares, ¿no? Porque son un poquito más fáciles como que de empezar. Entonces, la idea de esto, pues aquí está, que estamos con las leyes de movimiento y lo estamos viendo en las coordenadas rectangulares. Entonces, es entender la diferencia entre masa y peso. Y este es el pedacito que me interesa más, ¿no? Y luego aplicar la segunda ley de Newton para escribir las ecuaciones de movimiento en las coordenadas rectangulares y luego usar las ecuaciones para resolver problemas de cinética. Ahora estamos en cinética. Cinemática es la geometría del movimiento. Cinética es como que el porqué del movimiento. Es un poquito más fácil como que imaginarse que la cinemática es como una fotografía y la cinética es como un video. Entonces, en la cinemática me preguntan, para estas condiciones, en esta posición, o sea, así en este instante dado, me preguntan, dime la velocidad o me preguntan cuál es la aceleración, algo por el estilo, ¿no? En estas es un poquito más como que tengo una película y entonces en realidad puedo yo como que mover la película al principio o al final y entonces estoy viendo cómo se comporta. Entonces, esta cinética me dice más, pero el porqué del movimiento. Entonces, podríamos nosotros imaginarnos esto de la siguiente manera. ¿Qué le dice el marcador? Si yo tengo, por ejemplo, un péndulo, entonces el péndulo se está moviendo de un lado para otro. Entonces, cuando vemos cinemática, me preguntan así, con este ángulo, dime las velocidades o dime las aceleraciones. ¿Sí me explico? A veces me preguntan con respecto a un momento en particular del tiempo. Pero cuando estoy viendo cinemática, entonces me interesa ver el movimiento del péndulo a través del tiempo. ¿Sí me explico? Y entonces es un poquito diferente concepto, pero en el primero, cinemática, no me importa el por qué se está moviendo. Nada más me importa que está en esta posición y cómo está en este momento. Y la cinemática sí me interesa un poquito más el cómo y el por qué se mueve. Entonces,
Vamos a la que sigue. Entonces aquí es el video sobre Newton y entonces el video pues sí vayan y véanlo. Si recuerdo correctamente el video está aquí también, más que un poquito más abajo, no es que estoy en la unidad equivocada. Me regreso acá, dinámica. Vamos acá a la unidad. La unidad ya también deben de tener ustedes acceso a los archivos, igual que las cuestiones. Aquí tenemos una serie de videos. Aquí está el video, este es el que les refiero, ¿no? Entonces es el video de la ley de Newton y es la teoría de Newton y entonces pues, esa platica sobre Newton, entonces esas se las voy a dejar a ustedes. Y luego aquí vienen estos problemas son los primeros que tenemos aquí resueltos, entonces esos son los que vamos a estar viendo, ¿no? Y luego aquí viene el resumen que viene siendo el material y entonces esto viene siendo pues las notas que tenemos aquí enfrente de nosotros. Entonces vámonos a las notas para darle seguimiento. Entonces, de estas, pues la idea es de que tenemos la primera ley que nos dice que una masa originalmente en reposo se mantiene en reposo, ¿no? Y si está en movimiento rectilíneo, entonces quiere mantenerse en movimiento rectilíneo. Entonces, la siguiente forma de entenderlo fácilmente es de que las cosas tienen inercia. Cuando se están moviendo, quieren seguirse moviendo. Cuando están en reposo, quieren permanecer en reposo. Entonces, yo le tengo que aplicar una fuerza para cambiar eso, para cambiarle la velocidad o para hacer que se empiece a mover o para hacer que se frene. Y entonces, cuando yo le aplico una fuerza, lo que estoy haciendo es cambiar la velocidad, o sea, le estoy aplicando una aceleración. Y eso se interpreta con esta fórmula, ¿no? De que la sumatoria de las fuerzas, la resultante de las fuerzas, me va a provocar a mí una aceleración del cuerpo. Entonces, ahora sí me importa la masa, porque mientras más masa tenga, pues menos va a ser su aceleración. O sea, más fuerza voy a tener que aplicar para obtener la misma aceleración. Entonces, la segunda le dice que una masa sobre la que actúa una fuerza no equilibrada experimenta una aceleración con la misma dirección y fuerza con la magnitud directa proporcional a la fuerza, ¿no? Entonces, mientras más grande la fuerza, más grande la aceleración. Y aquí también me la puedo imaginar un poquito más fácil de que si la despejo y tengo ahora fuerza dividido entre la masa, entonces la aceleración vendría siendo dependiendo de que mientras más fuerza, más aceleración, pero mientras más masa, más pequeña la aceleración. Entonces, esto me da a mí la proporción de cómo se comporta la aceleración con respecto a la fuerza. Entonces, no es lo mismo que yo le ponga una fuerza a una masa pequeña que le va a dar mucha aceleración, a que yo tenga una fuerza sobre una masa muy grande, ¿no? O sea, yo puedo aventar un conejo o yo puedo aventar un elefante. Entonces, ¿qué tanto lo puedo aventar? Pues eso no varía, ¿no? Pero la masa del conejo y del elefante sí varía y eso va a decir qué tanta aceleración le voy a provocar. Entonces, de esto también se concluye, eso es el pedacito de estática, de que si yo tengo que la sumatoria de las fuerzas, o sea, que las fuerzas están en equilibrio, entonces no voy a tener una aceleración. Y esa es como que la principal característica que tienen los problemas de estática, ¿no? En los problemas de estática necesito tener un equilibrio en las fuerzas, de lo contrario voy a tener una aceleración y si se está acelerando, entonces ya no es estática. Así de sencillo, ¿no? Entonces, la idea es de que no se aplica a altas velocidades o partículas muy pequeñas. Entonces, esta es nada más una nota para decir que cuando ya me estoy acercando a la velocidad de la luz, esto ya no funciona. Y cuando estamos hablando de partículas, así como que electrones, no, también esto ya no funciona, ¿no? Ahí ya como que ya es, la escala ya no da. Y entonces ya no podemos aplicar lo que es la mecánica clásica de Newton. Nos tenemos que brincar a otras cosas, ¿no? Nos tendríamos que brincar a mecánica cuántica, nos tendríamos que brincar a una mecánica como que de Lagrange, ¿no? Sí, de este tipo. Ahora, la tercera ley dice que las fuerzas mutuas de atracción y reacción entre dos masas son iguales, opuestas y colineales, ¿no? Que quiere decir que cuando yo empujo a algo, entonces debe de haber una fuerza resultante en la otra dirección y me provoca a mí lo que me resiste a mí, ¿no? Entonces, estas van a estar alineadas. Luego esta también de aquí sale la atracción gravitacional. Entonces la formulita para la atracción gravitacional es de que yo tengo dos masas, así como que la Tierra y digamos la Luna o digamos el Sol. Tengo la distancia entre ellos. Esta es una constante universal de la gravedad. Y entonces eso me dice a mí la fuerza de la atracción. Esta fuerza quiere decir que es cuánto se atraen uno al otro. Esto también lo puedo interpretar como que este es el peso entonces de algo sobre el planeta Tierra. ¿Sí? Y entonces lo que hago es de que junto estas, esta es la de gravitacional, puedo juntar entonces lo que viene siendo la masa de la Tierra y luego puedo poner esto como el radio promedio que tiene la Tierra. Entonces yo voy caminando sobre la superficie de la Tierra, entonces ese vendría siendo el radio que tengo. ¿Sí? Este vendría siendo la masa de la Tierra. Entonces estas dos las puedo juntar y cuando las junto, esto con esto me da este 9.81. ¿Sí? Lo cual en otras unidades, las inglesas, pues viene siendo el 32.2. Para ser un poquito más exacto, tenemos estos números, ¿no? Pero ya vimos que estos varían un poquito, ¿no? Entonces, esto es lo que me resulta de cuando ya junto estos tres valores. Cuando junto la masa de la Tierra, el radio de la Tierra al cuadrado y la constante gravitacional, me da este número. Entonces, de aquí ya puedo yo ver que entonces que la fuerza esta viene siendo el peso. Entonces yo lo único que tengo que hacer, ya no me tengo que preocupar, pero todo viene de esta ecuación, es nada más que yo multiplico la masa por la gravedad y esta gravedad, esta G,
es esto, es esta operación. Pero en vez de tener que estar, dime cuánto mide la masa de la Tierra, me tengo que acordar cuál es el radio de la Tierra. No, no, no. Aquí ya directamente utilizamos este número y este número son los que ya no sabemos de memoria. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Un poquito callados? Sí, profe. Ok. Entonces, la cuestión es de que cuando tenemos el peso, nosotros estamos muy acostumbrados a que nosotros decimos en México que así como que dame un kilo de papas, ¿no? Entonces, y el kilo lo asumimos que es igual al peso. Pero entonces, ese peso, si lo medimos con una báscula, no sería lo mismo si lo medimos, digamos, sobre la luna, porque la luna tiene una gravedad diferente, tiene un valor diferente, tiene una masa diferente y tiene un radio diferente. Entonces, si lo estuviéramos haciendo en la luna, no nos da lo mismo, ¿no? Pero de esto, cuando hacemos esta operación, la masa, que nos la dan en kilogramos, la multiplicamos por la aceleración de la Tierra, lo que obtenemos son las unidades de newtons. Y newtons es la forma como deberíamos de nosotros de medir lo que viene siendo una fuerza. Entonces, la fuerza la medimos en newtons. Si nosotros estamos midiendo simplemente el peso de algo, entonces ese peso es una fuerza y lo mediríamos en newtons. En las unidades americanas la mediríamos en lo que le llaman libras fuerzas, ¿no? Entonces, en realidad no sé, o sea, como que no les gusta mucho esto de fuerza, ¿no? Pero lo utilizamos para distinguirla de fuerza con respecto a masa. Entonces, hay una conversión que nos dice entonces que un newton es igual a tantas libras fuerza o que tantas libras fuerza son igual a tantos newtons, ¿no? Entonces aquí podemos hacer la conversión de ellos. Ahora, la cuestión es de que nosotros utilizamos kilogramos como masa, utilizamos newtons como peso. Y entonces en Estados Unidos se utilizan libras como la medida de fuerza. Y para masa, que esa es la parte donde ya se pone muy rara, en Estados Unidos utilizan el slug. Entonces, la medida o la unidad para medir la masa en Estados Unidos, pues es el slug. Lo que pasa es de que es una unidad que ni a ellos les gusta utilizarla, entonces pues típicamente como que la tratamos de evitar. Pero entonces aquí tenemos una serie de conversiones, ¿no? Un slug es igual a tantos kilos, ¿no? Entonces, un slug son casi como que 15 kilos. Sí, un slug viene siendo entonces lo que mediríamos, si lo quisiésemos medir en libras masa, sería como que 32.2, dependiendo del redondeo, libras masa. Entonces, pero esto nada más se cumple si estamos sobre la Tierra. ¿Sí? Si no estamos en la Tierra, entonces esta relación ya no va a dar, esta ya no funciona. Que es lo mismo que nos sucede a nosotros con los kilos, ¿no? Si estamos en la Tierra, pues entonces fácilmente decimos un kilo de masa y decimos un kilo de peso. Y esa relación está fácil porque estamos hablando de aquí de la Tierra, como que lo entendemos fácil, ¿no? Entonces aquí hay una serie de conversiones, ¿sí? Para que las tengan a la mano. Casi no las vamos a utilizar en realidad, típicamente no ando haciendo conversiones de las unidades métricas a la británica, no lo hacemos seguido, pero es por si alguna vez se les quiere ocurrir. Ahora, de esto también es la idea de que si yo tengo estas conversiones, entonces un newton es el peso de tantos kilos sobre la Tierra. Un newton es lo que estos kilos, o sea, lo que viene siendo como que 101 gramos, ¿sí? 101 gramos vendrían siendo sobre la Tierra. Entonces, un kilogramo pesaría tantos newtons, 9.8. Y esta es como que es más fácil de verla, ¿no? Porque lo multiplicamos simplemente por el 9.8. Entonces, un kilogramo multiplicado por 9.8 metros por segundo al cuadrado me da tantos newtons. Entonces, está un poquito más fácil. El mismo concepto, si yo tengo las libras fuerza, es el peso de un slug sobre la Tierra. Pero entonces, ahora esto es lo que pesa un slug. ¿Sí? Perdón, de lo que es una libra o tantos slugs haciendo una libra. Entonces acá me dice que un slug pesa entonces 32.17 libras sobre. Entonces la misma relación, un kilogramo son tantos newtons, un slug son tantas libras fuerza. Aquí tengo el 9.8 y aquí tengo el 32.2, ¿no? Redondeado. Entonces ahora acá tenemos, ¿no? Una libra fuerza es el peso de una libra masa sobre la Tierra, pero esto nada más se cumple sobre la Tierra. Si no estamos sobre la Tierra, esto no se cumple. Entonces aquí decimos que una libra masa pesa una libra fuerza, pero esto es nada más sobre la Tierra. Esta es la única condición en la que funciona. Otra forma de verlo es con este otro diagrama. Entonces porque tiene un poquito más la proporción. Entonces aquí yo tengo un kilogramo y aquí tengo lo que viene siendo una libra masa. Y aquí tengo lo que viene siendo un slug. Entonces, otra vez habíamos dicho que un slug, pues viene siendo como que 15 libras, ¿no? Una cosa por el estilo. Tiene un peso así medio curioso, acá lo tenemos, ¿no? Que tenemos, perdón, un slug viene siendo como que 15 kilos. Entonces acá un slug pues, se ve mucho más grande de lo que vendría siendo un kilogramo. Y aquí tenemos la masa. Entonces, si a un kilogramo de masa le aplico yo un newton, le voy a dar una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Si a una libra masa le aplico una libra fuerza, le voy a aplicar una aceleración de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Ahora, si a un slug, que esa es la unidad que prefieren, esa es la unidad correcta para las libras, para lo que viene siendo el peso, un slug le aplico una fuerza de 1 libra, le estoy haciendo una aceleración de un pie por segundo al cuadrado. Entonces, otra vez, el slug
es el que es el equivalente al kilogramo. Muchas veces trabaja uno los problemas en libras, fuerzas, libra, masa, pero pues eso se supone que no es correcto, ¿verdad? Yo también muchas veces he hecho operaciones de esa manera porque pues salen un poquito más rápido los cálculos, pero lo correcto sería utilizar slugs. La verdad es de que casi no vamos a utilizar tampoco los slugs, pero nada más hay que recordar que la unidad de masa en el sistema británico pues es esta, slugs. Ok, entonces acá ya llegamos a nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces de estas ecuaciones, pues no, ya como que nos estamos acortando un poquito en el tiempo. Y aquí de esto nada más lo que quiero mencionar es de que esto está conectado, de que si nosotros tenemos entonces que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si a la fuerza la multiplico por el tiempo, obtengo trabajo. Y entonces de este otro lado, cuando le multiplico aquí, o sea, aquí le pongo una distancia y aquí le pongo una distancia, entonces de este lado voy a obtener energía. Y trabajo es lo mismo que energía, ¿no? Entonces, voy a anotar aquí. Entonces, yo tengo que la fuerza por una distancia debe de ser entonces igual a la masa por la aceleración multiplicado por una distancia. Entonces, de este lado voy a tener trabajo. Y de este otro lado voy a tener energía. Ahora, igual, si yo tengo la fuerza y la multiplico por el tiempo, entonces lo que tengo es impulso. Y de este otro lado tendría la masa por la aceleración multiplicada por el tiempo. Entonces, esto, ¿qué es aceleración por tiempo? Velocidad. ¿Verdad? Aceleración lo multiplico por tiempo, es velocidad. Y entonces de este otro lado le llaman ímpetu. Otra palabra para el ímpetu, que también la encuentran mucho en los libros, es cantidad de movimiento lineal. ¿Sí? Y entonces este es el término que utiliza el libro. El libro marca como cantidad de movimiento lineal. Lo que pasa es de que pues está muy largo el nombre, ¿no? Y entonces yo simplemente le digo ímpetu. Pero eso es lo mismo, ¿no? Entonces el libro utiliza cantidad de movimiento lineal. Entonces esto es lo que vamos a ver en esta unidad 2. Esto es lo que vamos a ver en la unidad 3. Pero la conexión es la misma, ¿no? Tengo fuerza es igual a masa por aceleración. Si nada más multiplico de los dos lados distancia, entonces tengo trabajo igual a energía. Si acá lo que hago es multiplicarla por los dos lados por el tiempo, entonces estoy hablando de impulso y de ímpetu, ¿no? Entonces, son muy parecidas todas estas, ¿no? Tienen unas aplicaciones muy semejantes. Dependiendo del problema, hay unas que son más fáciles de utilizar. Y es así de sencillo, ¿no? Si a mí me están preguntando aceleraciones, me conviene esta. Si a mí me están preguntando más bien así como que cuánta energía o cuánto trabajo, entonces me conviene esta. Y si a mí lo que me están preguntando es tiempo, me conviene esta. ¿Sí? Y esta también tiene que ver con velocidad. Entonces, velocidad y tiempo para acá. Esta es así como que energía y velocidad. Y si me están pidiendo aceleración, es esta de aquí. Y luego ya, estas vienen siendo ya un poquito más de aplicaciones específicas de la ecuación. Entonces, esto me lo voy a quitar un segundito para que no nos estorbe a la vista. Entonces, la idea es de que yo tengo que es la sumatoria de las fuerzas, me van a provocar a mí una aceleración del centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, aquí, como estamos viendo partículas, entonces nosotros decimos que la gravedad, el centro de gravedad está en el centro de la partícula y entonces la partícula, otra vez, no está girando, no tiene rotación en sí, y entonces decimos que esta aceleración es del centro de la partícula, pero también podríamos nosotros decir que tenemos toda una serie de partículas, así como tenemos acá, ¿no? Entonces, que un cuerpo está formado de todas estas partículas, y entonces todas ellas serían entonces que la sumatoria de las fuerzas igual a la sumatoria de las masas multiplicada por la aceleración del centro de gravedad, donde el centro de gravedad vendría siendo el punto donde tendríamos el centroide de todas estas masas, ¿no? Esto vendría siendo entonces el promedio o el centro de todas estas. Entonces, ustedes en estática, a lo mejor todavía no llegan a ello, pero es donde calculan dónde se encuentra el centro de gravedad de un cuerpo, ¿no? O de una serie de partículas, ¿no? Entonces, aquí eso ya como que lo vamos a utilizar casi directamente. Simplemente nosotros tenemos que recordar que esta aceleración de la que estamos hablando es de la aceleración que sucede en el centro de gravedad. ¿Sí? Entonces, si es una partícula, está fácil, ¿no? Porque coincide en la partícula con el centro de gravedad. Pero si ya tenemos más grande que eso, entonces ya se vuelve más complicado. Y entonces eso es lo que vamos a ver ahora sí ya, pues eso es la unidad 4, ¿no? Cuando ya vamos a trabajar ahora con un cuerpo completo. Ahora, para esto también sucede que nosotros tenemos resortes. Entonces, acá tenemos el ejemplo del resorte. Entonces, el resorte lo que hace es de que si lo quiero estirar, me va a jalar. Si lo quiero comprimir, entonces me va a empujar, ¿verdad? Si entonces yo tengo el resorte, si lo estiro, el resorte se va a querer jalar otra vez hacia el centro. Si lo comprimo, entonces el resorte me va a querer empujar a mí hacia afuera.
Entonces, lo que se hace es de que la fuerza es dependiente de la posición, acá, dependiendo de la posición y de la rigidez del resorte. Entonces, de aquí nos sale que tenemos esto es la cambio de posición, que si lo estiré o que si lo comprimí. ¿Qué tanto lo estiré y lo comprimí con respecto al punto neutro, no? Entonces, es ahí como que yo tengo un resorte, el resorte solo, entonces el resorte tiene este tamaño, ¿no? Si lo estiro o lo comprimo, lo que estiro o comprimo es con respecto a esto que tengo sin estirar o sin comprimir, el punto neutro. La constante de resorte se refiere a qué tanta fuerza necesito aplicar yo para que se deforme una cantidad. Entonces, esto es típicamente un valor empírico y esto es algo que nos dicen los problemas y es una simplificación porque la verdad es de que los cuerpos no se comportan perfectamente así, ¿no? No son perfectamente elásticos. Pero así es como vamos a trabajar a los resortes y vamos a decir que sí lo son para esta clase, ¿no? Ahora, la fuerza y las aceleraciones para los resortes no son constantes porque van aumentando, ¿no? Para que lo comprima aquí, le tengo que aplicar una fuerza. O una forma más fácil de verlo es de que si yo tengo un resorte, voy a suponer que esto es un resorte, ¿no? Y yo le pongo un peso, entonces se va a comprimir el resorte. Entonces ahí está estable. A través de la compresión del resorte puedo decir qué tanto peso le puse. Si le pongo, bajo estas condiciones, el doble del peso, entonces voy a tener el doble de compresión. Pero la fuerza debe de ser el doble porque le puse el doble del peso para deformarlo el doble. Entonces, esta fuerza no es constante y depende de la posición. Si lo tengo en neutro, la fuerza es cero. Si lo comprimo tantito, voy a tener una fuerza. Y si lo comprimo el doble, voy a tener el doble de la fuerza. Entonces, por eso estas no son constantes. Entonces, para hacer estas, aquí tendría yo que identificar pues qué distancia estoy utilizando. Y por eso estas ya se prestan entonces a que la veamos por los métodos de trabajo y decir qué tanto trabajo está haciendo un resorte. Okay. Ahora, la fricción es otra de las cosas con las que ya vamos a trabajar tantito. Entonces, de fricción ya deben de haber trabajado un poquito en estática en ello. Valeria, ¿ya alcanzaron a ver fricción o todavía no? No, profe, estoy viendo lo de la tensión de las cuerdas y los pesos y eso. Ok, estás viendo tensión y pesos, ok. Bueno, entonces la fricción, bueno, para acá para el resorte, entonces la formulita viene siendo esta, ¿no? Y entonces típicamente queremos nosotros la cantidad de esfuerzo que tenemos, lo que viene siendo este recuadro azul de aquí adentro, ¿no? Y entonces la fuerza va aumentando, ¿sí? La fuerza va aumentando conforme nosotros cambiamos posición. Y entonces la ecuacioncita que nos queda, pues es esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de la fricción. La fricción creo que es fricción aquí no lo tengo marcado. Pero la fricción se refiere entonces a que yo tengo un cuerpo, déjenme nada, me voy a un pedacito donde tenga más espacio para poder dibujar. Aquí me lo puedo dibujar. Entonces la fricción es esta, ¿no? De que yo tengo vamos a dibujarlo así primero, ¿no? Yo tengo una superficie. Entonces yo voy a decir, y en este caso, pues lo podemos poner así, bueno, vamos a escribirlo así. Vamos a decir que tenemos una partícula y la partícula la voy a... caray. Se le acabó la tinta a eso. Y voy a decir que tengo yo aquí una partícula aquí, la voy a poner hasta redondita, ¿sí? Para decir así. Entonces debe de haber sobre este plano un punto de contacto. Entonces lo que yo hago es decir que en esta dirección le voy a aplicar el peso. Y entonces el piso le debe de formar una reacción. Y esta es la reacción del piso. La reacción normalmente la marcamos como la fuerza normal. Y normal otra vez quiere decir que es perpendicular a la superficie, igual que la que habíamos visto anterior. Esto de normal se refiere a perpendicular. Pero entonces esta vendría siendo la fuerza de la reacción que hay en el piso, que está empujando entonces para que esta bola no se caiga, ¿no? Nuestra partícula. Entonces este es como que nuestro diagrama. ¿Sí? Pero luego nosotros marcamos lo que es el diagrama de cuerpo libre. Y en esta lo que nosotros hacemos es de que ponemos nosotros nuestra partícula, está un poquito fea, y entonces sobre la partícula elimino la superficie y entonces aquí marco la fuerza, esta, que es la que hace que la bola no se caiga, ¿sí? Esta es la fuerza que lo mantiene en su posición. Esta fuerza debe de ser igual, para que no se mueva, debe de ser igual al peso. Como esta fuerza y esta fuerza son iguales, entonces la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y entonces la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, quiere decir que la masa por la aceleración también es igual a cero. Como la masa no es cero, entonces la aceleración es cero. Entonces llegamos otra vez, no se está moviendo. Entonces nosotros hacemos un diagrama de cuerpo libre. Si las fuerzas dan cero, entonces esto vendría siendo un problema estático y esto no se está moviendo.
¿Sí? Ahora, el siguiente es de que tenemos otra vez nuestro plano y luego en vez de que lo dibujemos así como una ruedita, le ponemos como si fuera un cuadrito. Entonces nosotros decimos que de un lado tenemos una superficie. Esta es la superficie como que del cubo, ¿no? Y del otro lado vamos a decir que tenemos pues la superficie del piso. Y entonces están en contacto una con la otra. Y hay diferentes maneras como lo pudiéramos hacer. Nosotros podríamos decir que tenemos dos fuerzas así, donde tenemos la mitad acá y la mitad acá, como si estuviera distribuido, o podríamos decir que tenemos una distribución a través de todo, ¿no? Cuando lo trabajamos como partícula, entonces lo que hacemos es de que ponemos una sola. Aquí es obvio que es una sola, porque nada más tengo un punto de contacto. Aquí, la verdad es de que tengo una distribución. Pero como lo trabajamos como partícula, pues entonces vamos a utilizarlo, vamos a simplificarlo y decir que nada más lo tengo en un punto. Y hacemos lo mismo, ¿no? Decimos que tenemos un centro de gravedad y el centro de gravedad entonces tiene un peso. Y entonces decimos que acá tenemos otra vez lo mismo, ¿no? La sumatoria de las fuerzas es igual a 0, no se mueve, entonces no hay ningún movimiento en la dirección Y, ¿verdad? Entonces aquí hacemos una sumatoria y aquí a lo mejor no quedaba claro, pero aquí estamos haciendo sumatoria de las fuerzas en la dirección Y. Pero ahora, aquí le podríamos nosotros aplicar ahora otra fuerza. Vamos a ponerle un valor así como que una P. ¿Sí? Le pongo una fuerza. Ok. Entonces, cuando yo le aplico una fuerza aquí, este punto de contacto va a tener la fricción. Y entonces tenemos dos tipos de fricciones. Una que marcamos como la fricción estática y le ponemos una S. Y la otra que marcamos como la fricción cinemática que le marcamos como una K. Entonces esto ya son convenciones porque estática en inglés empieza con una S y cinemática en inglés se utiliza con una K. Entonces ya se ha acostumbrado, ¿no? Pero esta viene siendo de movimiento. Y esta viene siendo de estática. Y típicamente la de estática es más grande que la de fricción. O sea, la de estática es más grande que la cinemática. ¿Qué quiere decir? Que para que lo empiece a mover, necesito tener una fuerza para romper la fricción. Y la manera como lo marcamos es de que decimos, vamos a pintarlo de otro color, decimos que tenemos una fuerza de fricción, una F, y luego a veces le pongo otra F para que sepamos que es de fricción, a veces le ponen una R, pero la fuerza vendría siendo entonces igual a la coeficiente este, multiplicado entonces por la fuerza normal, esta fuerza. Y esa la vuelvo a marcar aquí, esta. Entonces, esto dice que cuánta fuerza tengo de contacto, ¿sí? Cuánta fuerza tengo de contacto va a estar relacionado directamente con cuánta fricción voy a poder tener. Y la fricción depende de la rugosidad que tenga esta capa. Esa rugosidad está dada por un coeficiente que nos dan. Los valores típicos que nos dan para esto es así como que 0.02 y 0.01. Son números típicos que nos dan. Pueden ser o no ser los que utilizamos, ¿ya? Pero son valores que típicamente, muy comúnmente nos dan. Y eso quiere decir que si yo tengo un peso, el peso va a ser igual a la fuerza normal. La fuerza normal la multiplico por el coeficiente que me digan que si se está moviendo o no se está moviendo. Y entonces así voy a saber cuánta fuerza voy a tener en esta otra dirección. Y la fuerza de fricción siempre va en la dirección opuesta al movimiento. Si se está moviendo para allá, la fuerza de fricción es para acá. Si el cuerpo se está moviendo para allá, entonces la fuerza de fricción es para acá. Esta fuerza siempre quiere frenar. ¿Me explico? Entonces siempre la marcamos en la dirección opuesta del movimiento. Y dependiendo de si se está moviendo o no se está moviendo, pues escogemos uno de estos dos. Muchas veces primero tenemos que ver si se mueve o no se mueve. Y entonces ese es uno de los problemas muy clásicos de estática, ¿no? Utiliza uno el problema y entonces si uno resulta que esta fuerza es más grande que esta fuerza, entonces va a haber movimiento. En el momento en el que hay movimiento, entonces ya no es estático, entonces esta ya no se cumple y ahora tengo que aplicar la de fricción. Entonces, esto lo vamos a ver en problemas, entonces, pero es así como que la explicación larga para que les quede grabada, ¿no? Que otra vez, la fuerza en una dirección, la de fricción, se opone a la dirección en la que me muevo. Si estoy estático, utilizo la estática. Si hay movimiento, utilizo la cinemática. Y una de las cosas que típicamente hay que hacer en estática primero es ver si esta es más grande que la fuerza de fricción estática. O sea, primero hago un comparativo con respecto a esta. Si esta fuerza es más grande que esta fuerza, entonces quiere decir que a esta la tengo que cambiar por esta. Y entonces ahora sí, así como había hecho yo acá una sumatoria de fuerzas en la dirección Y, ahora puedo hacer una sumatoria de fuerzas en la dirección X. Y en este caso yo diría, digamos para allá, que voy a tener que es P menos la fuerza de fricción. Y entonces estas van a ser igual a la masa por la aceleración.
que es lo que nos dice la ecuación original que tenemos. Pero entonces aquí, dependiendo de la dirección en la que voy, tengo que sacar una fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción depende del coeficiente de estático, perdón, el coeficiente de fricción, ya sea el estático o el cinemático, multiplicado por la fuerza normal. Y el último caso es de que si lo tengo en pendiente. Entonces, aquí voy a tener el peso hacia abajo y voy a tener una fuerza normal en esta dirección. Y entonces, esta fuerza la tengo que descomponer en esta para poder hacer esto. Ahora sí, ya, ahí muere. Mándeme. Mándeme, Irving. Irving. Pues se cortó el micrófono. Ha tenido problemas con su micrófono, profe. Sí, está, es que otra vez el micrófono de acá no quiso funcionar, tuve que ponerme el chiquito, uno del que le llaman de camisa. Sí. Bueno, entonces, pues mañana seguimos con este tema y mañana, pues si quieren, lo volvemos a explicar a ver si ahora sí ya funciona el otro micrófono para poderlos explicar con todo detalle. ¿Sí, Pi? Sí. Ok, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe.